Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hacer un resumen de una charla que tuvimos al grupo de inversores hace unos días, en concreto el lunes, sobre un tema que yo creo que a los inversores nos tiene que preocupar tanto como la posibilidad de tener unos rendimientos de nuestras inversiones, que es el tema de impuestos y fiscalidad. Muy bien, alguna vez os he contado que este grupo de inversores, pues aparte de tener contacto y hablar de cualquier tema diariamente, pues cada mes aproximadamente, pues en mi caso procuro pues hacer un monotema en el cual pues la gente del grupo que se quiera conectar, pues nos vemos, charlamos y compartimos ideas. Bien, en esta sesión, en concreto, lo que hablamos fue de, como os he dicho, de impuestos y fiscalidad, el presente, el futuro, ver un poquitín cómo vemos la evolución. Ya un 2024 terminado, vemos a ver qué puede pasar en 2025. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, antes de empezar, como había salido una noticia en un periódico, bueno, en el 20 minutos, ¿no? En la sección de economía, que decía cuánto dinero hace falta tener para ser clase media, ¿no? Y entonces iba viendo, ¿no? Pues por información que daba el CIS, por información que daba el Instituto Nacional de Estadística, pues por ejemplo el CIS decía que en sus encuestas, pues que aproximadamente casi el 60% de la población española se consideraba clase media, ¿no? Entonces, en este artículo dice, bueno, si la media considera que es clase media, pues vamos a tirar de lo que es la media del salario en España, y con el Instituto Nacional de Estadística pues da eso, que da unos 18.316 euros. Entonces, el periodista pues hizo unos cálculos y resulta que la clase media estaría entre 13.000 y 36.000 euros, con lo cual la clase alta, en función de unos porcentajes que se estimaba, pues que una clase alta pues estaría a partir de los 36.000 euros. Bueno, para que os hagáis una idea, esto me parece una verdadera locura y una verdadera tristeza, ¿no? Que en un país como España, que se considere clase alta, pues un pensionista que cobre la máxima pensión, pues está dentro de la clase alta, ¿no? Y que se consigue clase media, pues a gente pues que gane poquito más que no llega ni 1.000 euros. Realmente pues yo creo que eso es ir cambiando la realidad, ¿no? Si llamamos pues ya a los parados fijos discontinuos, pues ya llamar clase alta a un pensionista pues me parece un poco bochornoso, pero es un poco hacia donde vamos, ¿no? Entonces yo creo que todos en la cabeza, cuando pensábamos en clase media, pues era un señor pues que tenía pues una o una segunda vivienda, que podía tener coche, que podía irse de vacaciones y que no tenía que estar mirando continuamente a su cuenta bancaria para saber si puede o no puede salirse un día a comer fuera de casa, ¿no? Pero como veis, pues ya en este país la clase alta pues es un pensionista, pues realmente nos tiene que dejar preocupados. Y eso fue el primer punto que tocamos, ¿no? Y para empezar ya la charla, pues lo que hice fue pedir a inteligencia artificial que nos dijera pues cuál era la previsión de presión fiscal para 2025. Y la pregunta fue muy clara: ¿aumentará la presión fiscal en 2025? Y la inteligencia artificial pues contestó sí. Se prevé que haya un aumento de impuestos en 2025, entre ellos esta semana, yo creo que fue ayer, ¿no? Entre ayer y antes de ayer, pues un poco ver cómo en el Senado pues se debatía sobre el tema de impuestos, ¿no? Impuestos sí, impuestos no. Tenemos el gobierno tambaleándose y negociando con todo el que puede para intentar sacar una serie de normativa, ¿no? Pues una de ellas es el impuesto mínimo, cuando decimos no es el máximo, es el mínimo del 15% a las multinacionales,
se va a endurecer el impuesto a la banca, tienen ahí un tira y afloja con el tema de las energéticas. Se elimina pues alguna bonificación como era el diésel. Recordéis que durante años y años la gente consumía diésel porque era más barato. Pues bueno, el diésel ya pues está a precio de gasolina o superior, ¿no? Entonces todo esto hace que, junto con otro, yo lo desconocía, ¿no? Me dice aquí inteligencia artificial y además pone 5.000 con grafía sajona, que a partir de 5.000 habitantes pues se quiere poner un impuesto en los municipios, ¿no? Y que posiblemente lo enfocarán cara a residuos, y que se lo clavarán a los propietarios de las viviendas en municipios de más de 5.000 habitantes. Bueno, pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta en el radar, aparte de otros impuestos que ya están y lo único que hace pues se sube el tipo impositivo, ¿no? Y lo que dice, y aquí lo marco yo en rojo, es para equilibrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos ambientales y de justicia tributaria, ¿vale? Yo, cuando hablan de palabras tan bonitas como justicia tributaria, objetivos medioambientales, pues me echo un poco a temblar, ¿no? Y en cuanto al equilibrar cuentas, pues muchas veces ya sabéis que las cuentas son ingresos sin gastos y posiblemente lo que tengamos que revisar es los gastos y en qué nos gastamos el dinero, ¿no? No es cuestión de recaudar más si realmente luego, por otro lado, no está muy justificado dónde va ese dinero de los ciudadanos, ¿no? Y además comenta, y aquí lo subrayo, la situación exacta dependerá de los factores económicos y políticos, con lo cual hay que echaros un poco también a temblar. Y es curioso, me contesta, me pregunta, ¿no? Me dice, ¿te preocupa cómo estos cambios podrían afectarte personalmente? Pues por supuesto, una variación de impuestos afecta al final al ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es importante conocerlo. Y entonces lo que hicimos para sacar las fotografías, estas fotografías le iba pidiendo, ¿no? Le decía, ¿quién paga los impuestos? ¿No? Y pues me sacaba pues esta foto de inteligencia artificial. Pero sí quería dar un repaso a diferentes tipos de impuestos para que seamos conscientes, en líneas generales, qué impuestos está sujeto el ciudadano. Y por supuesto, las empresas, como ciudadanos, deben pagar de forma obligatoria sus impuestos, tal y como exige la ley. La ley que se va aprobando y que va afectando cada vez pues, a un número más ajustado de contribuyentes, porque también había otra noticia en la cual que Hacienda iba a exonerar de pago a 5.200.000 ciudadanos, ¿no? Que no tendrían que pagar. Entonces, cuando se paga cada vez entre menos gente, pues seguramente que los que tengan que pagar los impuestos serán mayores. Y para que tengamos ese concepto de impuestos, tenemos unos impuestos directos y unos impuestos indirectos. En los impuestos directos, pues bueno, solamente recordar para que no se nos olviden que tenemos el IRPF, tenemos el impuesto a sociedades, tenemos los bienes inmuebles, tenemos sucesiones y donaciones y tenemos el de patrimonio, ¿no? Y en los indirectos, pues tenemos el IVA, que es el momento que compramos cualquier cosa, pues nos encontramos con que un 23% en la mayoría de los casos pues tenemos que pagar, ¿no? De más, ¿eh? Y luego tenemos también pues, los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, documentados y los impuestos especiales, que como sabéis tú vas a comprar gasolina, pero aparte del precio de la gasolina y del IVA de la gasolina tiene unos impuestos especiales, ¿no? Bien, impuestos, ya vamos a ir a darle una vuelta y hablar ya en concreto de diferentes impuestos. Y hablamos primero de todos el impuesto de la renta de las personas físicas, el famoso IRPF. Este IRPF grava la renta obtenida durante un año, tanto a los residentes como a los no residentes. Ya sabéis que ser residente o no ser residente, pues en el tema de uno de los factores, posiblemente el más importante, es el número de días que pasas en España. Y la franja está en 183 días al año, ¿no? Normalmente este impuesto pues, se va a mover entre el 19 y el 48%. Ya sabéis que eso va
va gradualmente con los ingresos que tengas, y el marginal, como veis, empieza primero hasta cierto punto el 19, luego va subiendo por escalones hasta llegar pues a un marginal del 48%, ¿no? Y para los no residentes, pues en el caso que sean de Islandia, Noruega o cualquier parte europea, pues es el 19. Como veis, hay diferencias para los interiores y para los exteriores. Y si no son ciudadanos de la Comunidad Europea, pues se habla del orden del 24. Modelo, yo creo que lo conocéis la mayoría, es el modelo 100. Y que cada año pues nos tenemos que enfrentar a ellos. Y a mí, pues una de las cosas que es curioso es cuando la gente dice, no, a mí este año me devuelve Hacienda. Hacienda no te devuelve. Hacienda lo que te hace es, te ha retenido más de lo que te debía retener. O sea que muchas veces cuando la gente dice, no, a mí Hacienda me devuelve. No, Hacienda no te devuelve. Hacienda te devuelve, entre comillas, lo que te ha retenido de más. El impuesto sobre ganancias de capital, pues eso también va incluido dentro del modelo 100 y consiste en todo aquello que cuando tienes unas ganancias de capital, es el porcentaje que debe pagar sobre el beneficio obtenido al vender una propiedad o un valor en España, ¿no? Y se mueve entre el 19 y el 23, cada vez irá subiendo, y mi impresión es que habrá un momento de la historia en el que los impuestos por ganancias de capital se equiparen al importe, a las cuotas de los importes de las rentas del trabajo. Yo estoy, y además si lo veis está el mismo modelo, y aunque ahora hay una diferencia que hemos hablado antes del 19 al 48 y esto es del 19 al 23, pues seguramente terminará equiparándose, ¿no? ¿Eso será bueno o malo? Pues bueno, pues es al final una decisión que nos irá cayendo, ¿no? Para la gente que no reside fuera y que reside fuera de Europa, pues es del 24, y para los europeos desde el 19, ¿no? Entonces, como veis, es un impuesto pues para que viene además, pensad una cosa, que después de tú ganar un dinero imaginaros, por rentas del trabajo, tú ese dinero lo inviertes, ¿no? Pues por hacer eso te quitan esa parte de tus ganancias, en el caso de que te quedas plusvalías. El impuesto sobre patrimonio. Es curioso, todas las imágenes me las sacaba en blanco y negro, y en cambio esta me la sacó en color inteligencia artificial. Y como veis, pues hay un señor con traje y corbata y con chaleco, que parece ser, pues que debe ser un rico, en el cual por generar dinero, por amasar o por tener un cierto patrimonio, pues le clavan un impuesto más. Y luego pues hay un grupo, pues más o menos, pues hay ves con camiseta o incluso sin chaqueta, hay con unas banderas verdes, con una serie de pancartas que yo creo que y además no sé, no creo que están llorando, sino prácticamente parece que se están riendo, pues que consideran que estos señores, pues por hacer un capital, por posiblemente haber pagado más impuestos que nadie, pues tiene que seguir pagando impuestos, ¿no? Y entonces el impuesto de patrimonio pues es un impuesto que va sobre ya todos los impuestos ya anteriores, ¿no? Entonces hay en función de unas cuantías, y aquí lo que se ve que también es dispar, no todas las comunidades autónomas tienen este impuesto de patrimonio. Lo tienen, pero otros con bonificaciones. El modelo es el 714, y tampoco se nos olvide que hay luego otro impuesto más, que es el de las grandes fortunas. Cuando ya pasas, si no recuerdo mal, era de 4 millones de euros, pues además tienes otro impuesto adicional, ¿no? En el caso, cuando digo adicional, posiblemente quede compensado con el impuesto de patrimonio, pero que es decir, oye, y cuando usted llegue aquí ya no es eso, sino más, ¿no? Entonces,
posiblemente lo que vamos incentivando es que la gente no tenga patrimonio, porque si total es mejor que no trabajas, es mejor que estés siendo un pobre, que no llegues a los mínimos para tributar, y de esa forma pues no tendrás que pagar, ¿no? Entonces pues es un poco triste, ¿no? Yo creo que la mentalidad debería cambiar, y lo que debería primar es que la gente genere riqueza, no que lo que haga es absorber riqueza, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque parezca, y siempre decimos, no, que lo paguen los ricos, pero es que, hay visto, ya clase alta es un pensionista, y eso aplicároslo al resto. Bien, otro impuesto que ya hemos hablado y tenéis varios vídeos es el impuesto de sucesiones y donaciones, que este es posiblemente, ya como os dije, es el más injusto, porque después de haber pagado toda una pleyada de impuestos, cuando te mueres o cuando quieres dar algo que es tuyo, encima tienes, en algunos casos, cuando lo haces tú, si en el caso que tengas plusvalías, en caso de un inmueble, vas a tener unas plusvalías municipales que vas a tener que pagar por ellas, incluso regalándolo te va a hacer pagar, y el que recibe pues también tendrá que tributar, ¿no? Como veis, poco a poco nos vamos encontrando con un entorno, nos va rodeando el tema impositivo, y con lo cual pues bueno, pues vuelve a ser desincentivante el intentar generar riqueza en este país, o sobre todo en sociedades como la europea, y más en la española, ¿no? Que además, si habéis visto, también os lo he puesto ahí en la presentación, pues es una de las que, aunque no dice, no, pagamos menos impuestos que en otros países, pues no es cierto. Hay que mirar frente a qué lo estamos comparando, si lo estamos haciendo en función de la renta de los ciudadanos, o si comparamos peras con manzanas, ¿no? Y luego, pues por supuesto, esa vorágine no para, y si aunque no residas aquí, pues también como pases, pues también. Y ahí tienes el caso del 210, que es el impuesto que pagamos los no residentes en España, ¿no? Y que es la franja de los 183 días, y luego pues hay una serie de consideraciones, y luego pues los acuerdos bilaterales entre países, que eso ya es un tema más de hablarlo en otro vídeo. Y luego pues llegamos a las empresas, ¿no? Está el impuesto para las sociedades, ¿no? En el cual pues se fija en ese 25%, no es progresivo, es el modelo 200, y aquí en los impuestos de sociedades pues permite más juego, ¿no? En el sentido de dependiendo cómo sea la estructura de la empresa o de la sociedad, pues tener una serie de beneficios. Luego tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, pues que eso también grava a las empresas por las variaciones a lo largo de su vida, ¿no? Por ampliaciones de capital, disminución de capital, fusiones, escisiones. Entonces todo ese tema hay que tenerlo en cuenta. Y ahí es donde llega un momento, y en algún momento de la historia nos planteemos si nos interesa ser individuos, o por ejemplo en el caso de los autónomos, o nos interesa ser una compañía. Si eres una persona física, pues como veis te va a sujetar al IRPF, y como vimos podía ir del 19 al 48. En cambio el de sociedades pues no era progresivo, con lo cual puede ser que en función de tu volumen, de tus ingresos, pues pueda ser interesante cambiar de persona física a persona jurídica, ¿no? Entonces es otro tema que también hablamos en la charla. Las conclusiones, que era un poco a donde íbamos buscando, ¿no? Es decir, bueno, en un Estado que se ha convertido en una máquina de quemar dinero, la deuda sigue sin control y el déficit sigue aumentando cada vez más pues las clases, y luego además hay que pensar que aumentan las clases pasivas, el sector público, la casta política y personas dependientes del presupuesto, pues cada vez va a hacer falta más dinero para compensar ese desbalance de cuentas, ¿no? Y entonces, pues
el Estado pues tiene dos formas de recaudar o de expropiar. Una es a los particulares, y dentro de los particulares pues hay impuestos que nos afectan a todos, que son los impuestos indirectos, con lo cual el IVA pues en algún momento en la historia pues subirá, el tema de los impuestos especiales subirá, pero realmente donde yo creo que tiene el filón y el ojo puesto nuestros amigos de Hacienda y AFI, pues son pues en cosas de impuestos directos, ¿no? Pues temas muy concretos como los planes de pensiones, que ha sido el ahorro de mucha gente durante décadas y décadas, y que los baby boomers pues tienen una parte importante de sus ahorros, pues será un foco donde aplicará. Ya sabéis que los planes de pensiones, que yo para mí siempre planes de pensiones o incluso jubilaciones considero que se deberían considerar rentas del capital o del ahorro, porque realmente lo que hemos hecho ha sido sacarnos gasto para proyectarlo al futuro y poder compensar el día que no nos llegue nuestra pensión o completar nuestra pensión. Sabed que cuando te jubilas, en teoría vas a tener, y en la práctica vas a tener menos ingresos que cuando estás trabajando, pues era la forma de compensar ese déficit, ¿no? Luego el tema inmobiliario, por supuesto, todo lo que es el tema de vivienda, todos los baby boomers, pues que una de las cosas que hacía la clase media antes era pues tener una vivienda o dos, y que en algunos casos pues permitía cuando te jubilabas pues tener, pues si tienes por lo menos no tener que pagar un alquiler, con lo cual es un tema positivo. Y por otro lado, si tenías una segunda vivienda, poderla alquilar y tener unos ingresos extras. Pues ese tema también irán contra ello. Y luego pues el tema mobiliario, que va a ser toda la parte de los ahorros, pues fondos, acciones, todo eso también irán. Y luego, por supuesto, el impuesto, los impuestos de patrimonio irán contra el patrimonio, y también se irá contra sucesiones y donaciones, ¿no? Porque como, bueno, pues eso tarde o temprano, pues esos baby boomers iremos desapareciendo, tendremos que donarlo o irnos a herederos, pues eso es otro filón importante que tendrán los estados para seguir devorando los ahorros de los ciudadanos, ¿no? Y en el caso de las empresas, pues bueno, pues habrá más impuestos, subirán posiblemente el impuesto a los impuestos de sociedad, y luego sectorialmente, pues bueno, pues dirán, pues ahora vamos contra la banca, mañana vamos contra que ganan mucho, y lo que irán, pues eso, desincentivando que la gente genere riqueza, ¿no? Entonces es triste, pero es así. ¿Y qué opciones tiene el inversor? Pues bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir defendiendo nuestro patrimonio. Lo importante, conocer todo lo que es la normativa, cumplir la ley y ver qué nos permite y qué no nos permite, ¿no? Tomar decisiones vitales en el sentido de decir, bueno, pues puede ser desde expatriarte o puede ser el de empobrecerte, ¿no? En el sentido de decir, ¿para qué me interesa ser más rico si luego al final de mi vida esto va a terminar no donde yo quiero, sino donde quiere el Estado y para los usos que ellos quieren? Y muchas veces no son los mejores usos, ¿eh? Lo podéis ver a través de las noticias y ver que cuando una sociedad tiene un problema, pues al final se apañan ellos, como es el caso de Valencia, que se apañen con voluntarios, que el Estado no está para eso, ¿no? Luego, buscar, importante, yo siempre os digo a los inversores, buscar la rentabilidad ajustada a la fiscalidad, en el sentido de no te sirve nada decir, no, yo gano esto, no, ¿qué es lo que te va a quedar después de todo esto? Porque ya sabéis, un señor puede ganar 100, pero se le pueden ir 40 o 50, 40% de lo que ha ganado o más. Se le van impuestos, y cuando recibe ese dinero luego va a ir a comprar algo y le va a ir otro 20 y tantos % fuera, y cuando intente ahorrar o intente eso le volverán a quitar eso, y al final pues le quedan unas migajas, ¿no? Entonces eso para mí es muy parecido a la esclavitud, te doy pero te voy quitando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es la esclavitud moderna, ¿no? Luego, valorar figuras jurídicas. Pues llega un momento que igual tienes que decir, oye, pues no me interesa ser un individuo, me interesa ser una empresa, si con eso voy a poder disfrutar o tener algún tipo de ventaja. Adelantarnos a los cambios, mirar el tema de la situación en estos momentos
de algunos impuestos cedidos a las comunidades que dependen del color político que estén en cada momento, y que lo que hoy es una bonificación mañana puede ser que no exista. Entonces, por eso tenerlo en cuenta y ajustarnos y tomar decisiones en función de cómo se vaya moviendo. Ajustar nuestro patrimonio a nuestras necesidades. Yo no soy partidario de amasar patrimonio sin más. El patrimonio es para utilizarlo, el patrimonio es para disfrutarlo. Y lo que no sirve de nada es como el cuento de Hansel y Gretel, engordar, engordar, engordar para que luego la bruja te coma, ¿no? Entonces, en ese sentido, posiblemente lo que tenéis que hacer es disfrutar, vivir y hacer lo que consideréis correcto con vuestra propiedad. Planificar vuestras inversiones a nuestra esperanza de vida. Yo me canso de ver gente que deja todo para mañana. El mañana puede acabarse hoy. O sea, vamos haciendo unos añitos y muchos amigos de los que tenemos han ido desapareciendo, se han quedado en situaciones latentes y en ese sentido pensemos en función de que vamos quemando años, pues que también tenemos que quemar nuestro patrimonio. Y cuando digo quemar nuestro patrimonio, como os decía antes, disfrutarlo, hacer lo que queramos con él, ¿no? Y por supuesto, y para terminar, seguir aprendiendo. El quedarte quieto, pues al final tiene sus consecuencias, ¿no? Y acordaros de ese refrán de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Pues en este caso es igual. Nadie dice que sea esto fácil, pero sí que es necesario. Si no os preocupáis vosotros por vuestro patrimonio, otros se preocuparán de ella. Y como siempre, no es ninguna recomendación, solamente es intentar que todo inversor haga una reflexión, que piense hoy, que piense el horizonte a 5 o 10 años. Es difícil, te puedes equivocar, pero si no planificas, al final te puedes sentir sorprendido, ¿no? No es ninguna asesoría fiscal ni legal, cada uno tiene que buscar su camino, tiene que tomar sus decisiones, ¿eh? Entonces, en ese sentido, lo que es importante es que seáis conscientes de la realidad y que digáis, bueno, pues creo que puede pasar por aquí, pues bueno, que vayamos tomando medidas. Como siempre, si os gusta estos tipos de vídeos, darle al like, suscribiros, activar vuestras notificaciones y vuestros comentarios siempre son muy positivos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.